Buenas tardes, bienvenidos queridos hermanos a este culto en línea, donde vamos a estudiar la palabra del Señor, donde vamos a ver una realidad espiritual de la iglesia hoy. Vamos a buscar en el libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 24. Libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 24, yo se los leo, usted conoce la historia, es una parábola de parte del corazón de Dios para todos nosotros. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo leemos. Dice el 24, le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 29, él les dijo: no sea que arrancando la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Palabra de Dios. Ciertamente, como cristianos, todos sin excepción, nos hemos sentido decepcionados de alguna u otra manera de la iglesia. Gente que nos decepcionó, gente que hizo que nos desmotiváramos, gente que hizo que perdiéramos la fe, gente que hizo que nos sintiéramos caídos, desmotivados, y de alguna u otra manera muchos se alejaron de la iglesia por esto. Muchos dejaron de seguir al Señor, muchos dejaron de seguir a Jesús. Pero la palabra nos revela una realidad espiritual muy grande, muy importante. Dice la palabra de que los segadores, los obreros, siembran trigo de calidad. Pero en la noche llegó un enemigo a sembrar cizaña en medio del trigo. Luego, nadie se da cuenta hasta que ésta da fruto. Crece juntamente la cizaña con el trigo, pero nadie se da cuenta que hay cizaña hasta que da fruto. Porque el trigo y la cizaña se parecen mucho. La diferencia es que el trigo, al usted ponerlo en sus manos y hacer este movimiento, ¿saben?, en sus palmas, queda la semilla que sirve para hacer harina, y esa harina sirve para hacer pan. Cuando usted agarra cizaña y hace esto en sus manos, solo quedan hojas simplemente. La cizaña no da fruto. Esa es la única diferencia entre el trigo y la cizaña. El trigo sí da fruto y la cizaña no da fruto. Pero el padre de familia explica que un enemigo ha hecho esto, que es Satanás. Si usted se da cuenta, el enemigo no destruye el campo. Él es astuto. Él añade cizaña al campo, no lo destruye. Porque es la forma de atacar, añadiendo personas a la iglesia. Amén. Para destruirla desde adentro. Para desacreditarla. Amén. Pero son cristianos que cantan, que oran, que sirven al Señor, que predican bonito, pero no son trigo del Señor. Amén. Son cizaña de Satanás. Y esas personas están ahí para confundir. Esas personas están ahí para desmotivar. Esas personas están ahí para perder, para que usted pierda la fe. ¿Amén? Y por eso hay muchas gentes, muchas personas dentro y fuera de la iglesia, que cuando ven estas cosas, cuando ven el mal testimonio, cuando ven el mal proceder, la mala vida, las malas palabras, el mal pensamiento, la gente dice: ¿y que no son cristianos estos? ¿Por qué se emborrachan si son cristianos? ¿Por qué andan siguiendo mujeres ajenas si son cristianos? Amén. Y eso confunde, eso desmotiva, eso quita la fe. Y eso es lo que Satanás quiere. Amén. Ese es el propósito de él. Porque se supone que los cristianos somos diferentes. Se supone que los cristianos somos diferentes al resto del mundo. Pero cuando ven esas actitudes, esas conductas, ese mal testimonio, la gente no quiere venir a Cristo. Y los que están en Cristo se van de la iglesia porque alguien los desmotivó, porque alguien los defraudó,
Y Satanás es astuto. Quiere descalificar a la iglesia, pero no la va a atacar nunca directamente. Porque sabe que si la ataca directamente, la gente se dará cuenta que tenemos la verdad. ¿Ven? Y aunque los cristianos mueran, serán recordados como aquellos que tenían la verdad. Cuando Pablo estuvo preso, por ejemplo, creció más el evangelio. Muchos predicadores se levantaron, a predicar, porque Satanás estaba atacando la verdad de Pablo. Dice un dicho en el mundo que más vale el diablo por viejo que por diablo. Él tiene experiencia. Él ya aprendió esta verdad. Destruir la iglesia desde adentro. Contaminarla con cizaña. Con gente que va a descalificar a la iglesia. Con gente que le va a quitar credibilidad. Amén. Y la va a destruir desde adentro. Y de esa forma neutraliza la obra de Dios. De esa forma la gente va a ver que hay un mal testimonio de parte de aquellos cristianos que están ahí. Lo importante es qué clase de mensaje estamos predicando nosotros. ¿Qué clase de mensaje está predicando usted con su vida, con su testimonio? ¿De qué lado estamos? ¿Estamos del lado del trigo o estamos del lado de la cizaña? La cizaña está ahí para dividir. La cizaña está ahí para descalificar a la iglesia, para dar un mal testimonio. Gente que está ahí en la iglesia peleando todo el tiempo. Gente que está en la iglesia causando divisiones, discutiendo todo el tiempo. Gente que está peleado con todo el mundo en la iglesia y se salta de una iglesia a otra. Y siempre pelean en todas partes. A mí me escriben diciéndome, hermano, fíjese que el fulano hizo esto. Usted lo conoce. Es de su iglesia. Ahí se congrega con usted. Y no es de extrañarse. ¿Ven? Un enemigo hizo esto, y dijo el Señor. Él está introduciendo cizaña en la iglesia para desacreditarla. Yo recuerdo, yo acepté a Cristo hace 33 años aproximadamente. Tenía 13, 14 años cuando acepté a Cristo. Y a mí todos me parecían santos en la iglesia. Todos nos miraban muy bonitos, muy santos. Pero a los 2, 3 meses de estar ahí me di cuenta de la realidad. Un compañero mío que entró juntamente a la iglesia conmigo, que aceptó a Cristo también, me dijo que una de las hermanas de la iglesia, una señora ya de 37 años, con hijos, con marido, lo andaba acosando. A un cipote de 20 años. Y fue mi primera desmotivación que tuve. Amén. Si usted ve eso, está en una iglesia y no está bien cimentado en la fe del Señor, cualquiera se desmotiva, cualquiera se aleja, cualquiera se va. Porque es la táctica de Satanás para que usted se desmotive y deje al Señor, para que usted deje la iglesia. Y ahí está Satanás sembrando cizaña. Ahí está Satanás sembrando cizaña. Amén. Alguien me dijo, hermano, yo no quiero venir a la iglesia porque aquí hay mucha gente hipócrita. Me lo dijeron hace años. Yo le dije, pero recuerda, hermana, que Satanás siembra cizaña donde hay trigo. No todos son hipócritas. ¿Ven? Hay verdaderos hijos de Dios que están perseverando. Verdaderos hijos de Dios que están haciendo la obra del Señor con todo el corazón. Gente que ha perseverado por años. No todo es cizaña. Pero no nos podemos guiar por las apariencias. No nos podemos guiar por lo que los ojos ven. Pero por esto que el Señor nos explica en la parábola, la iglesia nunca será una iglesia perfecta. Usted se puede ir de la iglesia pensando que encontrará otra mejor, pero se dará cuenta que allá es lo mismo. Gente imperfecta. Satanás sembrando cizaña dentro de la iglesia. Y todos conocemos, sin excepción, alguna historia de un cristiano malo. Hay un cristiano que metió las patas. A un cristiano que le robó la mujer a otro, que se llevó algo. Cuenta un pastor muy conocido aquí en El Salvador que cuando él empezó en el cristianismo, había un muchacho que prometía mucho. Era un buen siervo, era un buen cantante, tocaba instrumentos, predicaba mejor que el pastor. El pastor estaba ya anciano, él predicaba mejor. Y alguien dijo, hagamos un ministerio de jóvenes. Y este cipote va a ser el líder de los jóvenes. Pero se dieron cuenta que cuando este muchacho llegó a la iglesia, las cosas se empezaron a perder. Se perdían carteras, se perdían celulares, se perdían Biblias. Y dijeron, no creemos que fulanito fue.
Si él es un hombre de Dios, él es un siervo del Señor. Pero siempre ellos notaban que algo se perdía cuando él estaba presente. Empezaron a sospechar, cuenta él. Y se regó el rumor de que él era el ladrón. Alguien le fue a contar. Y el joven jamás apareció nuevamente en la iglesia. Cuando él dejó de llegar a la iglesia, las cosas se dejaron de perder. ¿Y qué decía la gente después? Pero que no era cristiano este cipote. Si tocaba la batería aquí en la iglesia, hombre. Era un gran cristianazo, man. Cantaba bonito. Alguien hasta dijo, yo sentía la presencia de Dios cuando él tocaba allí y cantaba. Recuerde que no todo es trigo, hermano. Satanás añade cizaña, versículo 28. 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Amén. Y esa es la sorpresa de muchos. Señor, que no es cristiano este, hombre. Pero si cantaba en la iglesia, hombre. Si predicaba bonito. Si tocaba la batería, si tocaba el teclado, hombre. Si era un líder. Amén. Y ahí está Satanás poniendo la cizaña. Ahí está Satanás haciéndolo su parte. 27. 28. El Señor les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Es lo lógico. Arrancar la cizaña y que quede solamente el trigo. Es entendible. Amén. Pero el Señor da una respuesta bien importante para la iglesia. Él les dijo, no. ¿Cómo le dijo? No. No sea que arrancando la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Quiere decir que hay un peligro en esto. Hay que ser cuidadosos en esto. Me dijeron hace muchos años, me contaron que en una iglesia tienen el lema de el alma que pecare esta morirá. Si usted, después de creer en Cristo, dicen ellos, usted peca, usted no tiene perdón. Entonces había un hermano que había perseverado por años en la iglesia. Él era buen servidor, él diezmaba, él ofrendaba, él servía. Él tenía un amor por la iglesia, era devoto del cristianismo. Pero un día, dice, llegó un familiar de Estados Unidos y lo invitó a su casa porque lo quería ver, quería platicar con él. Dice que él llegó, dice, y había música mundana, pero él dijo, igual, estos no conocen al Señor. Le ofrecieron un vaso de jugo y él se lo tomó. Luego le ofrecieron otro vaso de jugo y él también se lo tomó. Se tomó como 5 vasos, dice. Pero después él empezó a sentirse mal. Lo que no sabía es que ese jugo que le estaban dando tenía alcohol. Tuvieron que llamar a la familia para decirle, fulano está borracho, vengan a traerlo. ¿Cómo que está borracho si es cristiano? Si sirve en la iglesia, si ha estudiado teología. La familia va a traerlo en un taxi y el hombre no se puede ni siquiera levantar, no se puede mantener ni siquiera de pie. Llegan a la casa y entre dos lo llevan para la casa, para la puerta. Y un hermanito de la iglesia, de esa iglesia que yo le cuento, lo mira borracho y va con el chambre a la iglesia. Cuando el hermano quiso ir a los días, no lo dejaron entrar. Porque le dijeron que él era un borracho y él había pecado y él no tenía perdón. Bueno, dijo el hermano, como yo ya no tengo perdón de Dios, y como yo siempre he sido alcohólico, entonces me voy a tirar a la calle, voy a ir a buscar al súper una pata de elefante y me la voy a empinar. Amén. Esa es la iglesia queriendo arrancar la cizaña. Cuando el Señor dijo, no sea que tratando de arrancar la cizaña, también arranquen el trigo. Amén. Un hermano que había perseverado por años. Un hermano que tenía un buen testimonio. Amén. Pero por tratar de arrancar la cizaña, lo condenamos al infierno. Por tratar de arrancar la cizaña, lo condenamos al infierno. Porque ellos dicen que no hay reconciliación. Cuando toda la Biblia dice que sí hay reconciliación. 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. Venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los volveré como blanca lana. Si hay reconciliación. Leemos el 30, dice la palabra. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha. Yo cuando lo oí por primera vez dije, o sea que hay que dejar crecer la cizaña en la iglesia. Sí, dice el Señor, hay que dejarla crecer. Porque no sea que tratando de arrancarla, arranquen también el trigo. Arranquen los verdaderos cristianos. Arranquen aquellos que de verdad quieran hacer lo correcto.
que crezcan juntamente trigo y cizaña. Pero llegará un momento en la cosecha donde Dios hará una clasificación. Amén. Una clasificación. ¿Quiénes son los que recogen? Dice la cosecha. Son los ángeles. Amén. Ellos les es correspondido, o de ellos es la responsabilidad de hacer esa clasificación. ¿Quién es trigo y quién es cizaña? No le corresponde al ser humano. No nos corresponde a nosotros clasificar. Amén. Pero Jesús enseña que es un proceso. Dice el 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, yo le diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla. Pero recoged el trigo, dice, en mi granero. ¿Cuánto tiempo va a pasar de todo esto? Hasta que el Señor diga. Mientras, dice, dejen crecer la cizaña y el trigo juntamente. Déjenlo crecer. Esto lleva tiempo. Este es un proceso. Probablemente la cizaña hará daño a la iglesia. Probablemente hará desmotivar a muchos. Probablemente hará tropezar a muchos. Probablemente dará un mal testimonio y hará que la iglesia sea descalificada. Pero vendrá tiempo, dice el Señor, de que tendrán que dar cuentas. Vendrá el tiempo de que tendrán que dar cuentas. Recuerda, el trigo y la cizaña se parecen mucho, pero la diferencia son los frutos. Alguien me dijo, pastor, pero ¿qué hacemos para mientras? Para mientras viene el tiempo de la cosecha y el Señor haga la clasificación y separe una cosa de la otra. Enfoquémonos en ser buen trigo nosotros. Enfóquese en su vida en ser buen trigo del Señor, en dar buenos frutos. No se preocupe por la cizaña. No se preocupe por el mal testimonio que ellos van a dar. Enfóquese en usted. Enfóquese en conocer a Cristo. Enfóquese en perseverar en el Señor. Porque a pesar de que hay mucho mal testimonio, también hay buen trigo en la iglesia del Señor. Vamos a orar en esta tarde de día lunes. Vamos a decirle, buen Dios y Padre, gracias. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, por tus palabras. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, por lo que nos has revelado y nos has dicho en esta hora. Bendice, mi Señor, a mis hermanos que ven esta transmisión. Que sea, Padre bendito, para ellos de bendición esta palabra, Señor. Que sea para ellos, Padre bendito, de motivación esta palabra, Padre, para no darse por vencido, para no bajar los brazos, para no desmotivarse, para no perder la fe, para no dudar, Señor, porque alguien en la iglesia nos desmotivó. Bendice, Señor, a tus hijos, esos que son trigo verdadero, Señor, esos que te aman con el corazón, con la mente y con el alma, y que deseamos verte un día el rostro, y que tú sonrías al vernos, y que nos digas con esas palabras, Señor, hijo mío, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu gran misericordia. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado en esta tarde. Amén y amén. Si esta pequeña reflexión fue de bendición para tu vida, compártelo en las redes sociales. Un abrazo, te saluda el pastor Eduardo Calix y que Dios nos bendiga a todos.